Dios les bendiga a los hermanos. Qué bueno es estar compartiendo con ustedes en esta noche. Hace 2 semanas atrás pensé que ya no iba a compartir con nadie más el Evangelio porque de un momento a otro me hospitalizaron. Mi corazón estaba debilitado totalmente y recibí una intervención quirúrgica. Y por eso es que estoy de paseo por acá. Estoy en convalecencia, me estoy recuperando, gracias a Dios todo salió muy bien. Fue una bendición para mí. Y cuando salí del hospital le pregunté al Señor, bueno, ¿por qué quieres tenerme tanto tiempo en la tierra, verdad? Porque les digo con convicción, no le tengo miedo a la muerte. Yo ya pasé, esta es mi segunda experiencia que tengo muy difícil y seguro que estoy completamente tranquilo de ir a la presencia de Dios. Me sentía fortalecido y es porque no tengo nada que ocultarle a Dios. Y eso está, para mí eso es lo mejor que me ha pasado. Entonces, le doy gracias a Dios por la vida. Él es el único. Le doy gracias a Dios por la tecnología. Le doy gracias a Dios por la ciencia, cómo ha avanzado. Médicamente es impresionante lo que hace esta gente. Por una arteria me pusieron una cámara dentro del corazón y por la otra me hicieron la cirugía. Increíble. O sea, y fuera eso, gratis. Y dicen que a los hispanos nos gustan las cosas gratis, pero yo no la pedí gratis, Dios la dio sin que la pidiera, hermana. Buenas noches. Entonces, le doy gracias a Dios y estaba ya una semana, estuve en cama. Mi hijo me pregunta, papi, ¿qué está haciendo? Le dije, aburrido porque no puedo hacer nada. Entonces me dijo, déjame, yo llamo a Delta y me dijo, ¿te puedes venir mañana? Pasé unos días por acá y le dije, bueno, empaqué mi maleta y me vine. Así que por eso es que estoy por acá, estoy de paso. Y pasado mañana en la madrugada me voy para Jacksonville a ver mi otro hijo, que su esposa está embarazada y voy a ser abuelo de mi segundo nieto. Mi primer nieto acabó de cumplir 1 año y hoy tuve la bendición, es que Dios es muy bueno. Hoy tuve la bendición de acompañarlo al doctor y le pusieron 3 vacunas. Oiga, qué dolor, cómo duelen esas vacunas. Yo las sentí como si me las pusieran a mí. No sé si lo pueden ver, pero este es mi... aquí se los dejo. Se llama Caleb. Sí. Entonces, eso lo emociona más, la vida, hay más deseos de vivir, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel y le doy gracias y ahora voy a estar en compañía de mi otro hijo para escuchar los latidos del corazón en el vientre de su madre. Bueno, cuando terminen de ver la foto, por favor me la devuelven. Sí, es muy parecido, dicen que se parece a mí. Otros que no conocen dicen se parece a la mamá, otros que no lo conocen, se parece a quien se lo presenta. Los niños se parecen a todo, pero lo más lindo es que es una bendición tener nietos. ¿Quién no tiene nietos acá? Que el Señor les dé muchos, porque la vida cambia, la vida cambia. Y el amor hacia los nietos es más fuerte que el de los hijos. Qué cosa tan extraña. Es una experiencia que solamente uno lo vive. ¿Cuántos tienen nietos? Imagínense, ustedes pueden estar, mi hermano, una bendición verlo. Me le doy un abrazo. Dios te bendiga. Bueno, entonces ahora ya que están llegando los hermanos, vamos a comenzar. Bueno, me encargaron de continuar el estudio que llevan. ¿Cuántos vinieron la semana pasada al estudio? ¿Perdón? La semana pasada. ¿No fue esto? La antepasada, es cada 2 semanas. ¿Y el estudio pasado? ¿Y estudiaron qué el estudio pasado?
¿Quién se recuerda algo que pasó en el estudio pasado? Los no del amor fraternal. ¿Qué pasó en esa clase? ¿Quién me puede contar rápidamente? ¿Quién se levanta? Póngase en pie. Sí, quien me cuente algo. Lo más difícil del amor, lo más difícil de un cristiano es el amor, es amar a una persona. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pero me causa, o sea, no extrañez, sino curiosidad preguntarte por qué el amor del cristiano. Contestas con esa... Porque cuando el pastor nos enseñó eso, a mí me causó impresión, porque se supone que el cristiano es el que más debe de amar. Entonces el pastor nos explicó de que nosotros tenemos que amar a aquel que no nos ama. Entonces ahí viene el amor verdadero de Dios en nosotros. Ajá. Entonces aprendieron que el amor de cristiano se aprende, ¿verdad? Porque nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nosotros no conocíamos el amor. Tenemos muchas facetas de describir el amor, pero realmente no podemos con exactitud saber qué es el amor. Y Jesucristo nos lo presenta a través de su propia vida y de lo que dio Él para que nosotros pudiésemos percibir de ese amor de Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el amor? ¿Alguien me puede contestar en su conocimiento qué es el amor? El amor no es jactancioso, el amor no es envidioso. Ok. Sí. No, perfecto. No, bueno, dice ese es el conocimiento que tiene del amor, sí, ¿verdad? La esperanza del amor, pero la mayor de estas es el amor. ¿Cómo podemos describir el amor? Así. No es envidioso, no es jactancioso. No Entonces, qué dicha que uno amara, ¿verdad? Bueno, pero Dios sabe que nosotros nacimos sin aprender del amor y que cuesta amar. Cuesta. Para poder amar realmente hay que cambiar de corazón, porque nosotros pretendemos creer que amamos, pero no es tan fácil amar como Dios nos demanda que amemos. Por eso nosotros tenemos constantemente que ejercitarnos en el amor, en el amor, en el amor. ¿Y sabe quién nos enseña a amar? Nuestros ofensores, nuestros enemigos. Si somos nosotros capaces de realmente perdonar, de aceptarlos tal y como son. Bien. En esta clase, en el punto C, ¿ustedes tienen el libro? No. ¿Sí lo tienen? Unos lo tienen, otros no. Bueno. Entonces, acá dice Primera de Romanos, capítulo 15, verso 7. Romanos 15, 7. Veo que ya saben la Biblia. Romanos 15, 7. Que no conocen Primera de Romanos. Sí. ¿Quién puede leer ese pasaje ya que lo está viendo en pantalla? No está en pantalla. Bueno, está en su Biblia. Por tanto, la hermana. Ok. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo te recibió Cristo? ¿Sí recuerdan? ¿Cómo llegaste a Cristo? Amén. ¿Quién eras? Amén. ¿Merecías que Él te recibiera? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Completamente imperfectos. ¿Recibimos de esa manera a nuestro prójimo? Porque aquí no se trata de recibir a los cristianos con ese amor, sino al prójimo, aún a los inconversos, a los inconfesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros tenemos que demostrar quiénes somos en cuanto a nuestro corazón. La iglesia en el principio tuvo muchos errores, muchas discusiones, muchos conflictos.
Pablo nos enseña cómo tuvo que reprender la iglesia para que tratara de cambiar un poquito su aspecto de convivencia. La convivencia es muy difícil. Muchas veces ni con la familia se puede convivir por diferencias. Por eso nosotros tenemos que buscar la mejor manera de convivir con el prójimo. Tenemos que aceptarlos tal y como son. La mayoría de las parejas tienen conflictos porque las personas son diferentes y no quieren aceptar ese punto. Todos somos diferentes. No hay una alma similar. Yo he conocido gente que ha dicho, yo a usted lo he visto, no sé, yo lo vi en alguna parte, no sé, yo te vi. No, no me vio a mí, vio a otra persona que sí, físicamente hay muchas personas, pero somos totalmente diferentes. El alma de cada persona es diferente. Somos diferentes, no solo por las huellas, nos pueden encontrar la diferencia. No por ninguna otra, ni por el iris, por absolutamente nada. Somos totalmente diferentes. Dios se tomó ese tiempo de hacernos a cada uno diferentes. Nadie se parece a nadie. Ay, somos muy parecidas, dicen las amigas. No, tú eres una persona diferente. Pero ¿sabe qué? Dios te hizo diferente precisamente para amarte. Y eso es lo más lindo, que Dios nos ama tal y como somos. Y Dios conoce quiénes somos. Nadie puede conocer a una persona realmente como es. Porque el ser humano es como es, y el mismo ser humano muchas veces no sabe ni cómo es. En el corazón del hombre dice la Escritura que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Pero a Jesús le dijeron, ay, pero tú eres un hombre bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Imagínense qué respuesta tan interesante. Entonces, cuando la gente se acerca a nosotros, no los cristianos, sino cualquier persona individual, nosotros tenemos que recordar que a nosotros nos recibieron inmerecidamente y nos hicieron parte de una nueva familia. Y en esa familia Dios está orando. Hay personas que dicen, yo creo que tal vez Dios no está orando en mi vida porque es que a mí me va muy mal. Pero ¿y cuándo dijo Dios que Él te llamaba para que te fuera bien? Dios al contrario nos dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero dice aquí yo he vencido al mundo. Entonces nuestra confianza no está en si nos va bien y mal con Dios, sino en que Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Dios no está con nosotros si a nosotros nos va bien en la vida, si nos va mal, si nos enfermamos, si no nos enfermamos, si lo que yo quiero o no quiero, eso puedo recibir. No, Dios no es esa persona. Yo creo que Dios a nosotros nos da lo que nosotros nos merecemos. Si nosotros somos honestos realmente, Dios siempre nos va a dar lo que merecemos. Ah, pero entonces yo merezco muy poco. No. Tampoco pienses así. A lo mejor no eres la persona que te esfuerces mucho. Porque Dios no es un ser malo, Dios es amor. ¿Verdad? Entonces ahí vamos comprendiendo. Y cuando vamos comprendiendo todos estos datos, asimismo tenemos que recibir nosotros a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es una criatura de Dios, si no es hijo de Dios, pero hay que amarlo de la misma forma. Aquí el apóstol Pablo se refiere a los gentiles, porque ¿qué eran los gentiles en cuanto a su relación con los judíos? ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿Un pastor tal vez? ¿Ah? Pastor Jack. Te enviaron la pregunta a ti. ¿Cómo era la relación entre los judíos y los gentiles?
¿Por qué razón? Porque los gentiles no se circuncidaban. Entonces, vamos a entender otro aspecto acá que es un poco interesante. Para muchas personas es más valiosa su religión que su comunión con Dios. El trato hacia aquellos que por cuanto y no se circuncidaban, tenía que ser inmunda la persona o no merecía mi saludo, ni siquiera que me tocara, ni siquiera que se me acercara, ni mucho menos hacerle un favor, porque mi religión entonces me lo prohibía o yo le faltaba a mi religión. Ese es el problema de la religión. Cuando la religión se hace fuerte en nuestras vidas, nos muestra que estamos muy alejados de Dios. Y eso fue lo que vino a enseñar Jesucristo a esta tierra. No podemos ser tan religiosos, porque la única religión inmaculada es tener cuidado de los huérfanos y de las viudas. Siempre es algo, el hacer algo por alguien. La vida cristiana es hacer algo por los débiles, es hacer algo por los incapaces, para volverlos capaces, porque Dios le ha dado capacidad a todos los seres humanos para ser grandes. Y cuando yo digo de ser grandes, no quiere decir que sea sino que sea una persona segura de sí misma. El hombre es grande cuando se siente seguro de sí mismo, cuando camina confiado de Dios, cuando va en una dirección que nada ni nadie lo desvía de ella, porque Dios le está dando la oportunidad de dejarse conocer perfectamente de Él. ¿Y quién? Nosotros somos los que debemos enseñar a la gente ese camino para que vayan detrás de aquel que le pueda hacer grande. No hay nada mejor que una persona segura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dile al que está al lado, eso es lo que me gusta de ti. Que eres segura. Amén. Romanos 15:7. Seguimos leyendo el verso completo. ¿Qué dice? No, vamos a volverlo a leer, por favor. Gracias. Ajá. Ajá. Ok. Recibamos a todas las personas. Yo creo que este lugar, esa parte también se va a llenar un día. Y hay que poner otra parte, un segundo piso, no sé, un tercero en la calle afuera. Pero hay que recibirlos, amarlos. En esas sillas pueden tal vez llegar muchas personas que vayan a ser la piedra de su zapato. No vayas a pretender que va a llegar toda la gente buena y santa y que vuelen, porque no, aquí no van a llegar los ángeles. Aquí van a llegar toda la gente que tiene problemas, toda la gente insegura, toda la gente llena de tantos problemas, como una vez nosotros los tuvimos. Y nosotros vamos de pronto un momento a pensar que qué bueno que nunca hubiesen venido. Pero esas personas son las que nos van a enseñar a amar. Y esas personas son las que nos van a enseñar que nosotros hemos alcanzado un poquitico de esa altura de la cual Cristo quiere que tengamos. Y esas personas son las que nos van a moldear a nosotros para hacernos, como dice el verso, bondadosos. Porque es que la bondad es eso, más allá de las cosas materiales, es un abrazo a aquella persona que muchas veces uno no siente ni de darle la mano siquiera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser afectados por el Espíritu Santo, para abrazarles, para recibirles, para a pesar de todas sus circunstancias, problemas. Mira, hay hermanas que van a llegar acá y te van a llamar 30 y 40 veces
preguntándote lo mismo. Y tú le vas a dar 30 y 40 veces la misma respuesta y después te va a llamar, ¿pero qué hago? Pero tú vas a continuar, haz esto. Haz lo mismo y le contestas la 41 hasta en el momento en que Dios obre en ella. Pero no te canses. No le digas a la otra hermana o al otro hermano, oiga, pero esta señora ya mandémosla para donde el psicólogo, el psiquiatra. No, vamos a perseverar en lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Usemos de toda la bondad que debe haber en nuestro corazón. Sí, se le puede llamar tolerancia, pero Dios le llama en la Escritura bondad, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas está en la Escritura, ¿ok? Capítulo 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Dice, servidos por amor los unos a los otros. Pablo le está hablando a una iglesia madura, le está hablando a una iglesia que tiene conocimiento, le está hablando a una iglesia muy espiritual. ¿Sabe que las personas espirituales no son jactanciosas? Las personas espirituales no dicen yo oré y se sanó. Las personas espirituales jamás se nombran a sí mismas. Jamás cuentan lo que Dios hizo como si fueran ellos que hubiesen hecho. Las personas, esas son las clases de cristianos que tenemos que ser nosotros, amén. Esa es la clase de persona que tiene que cambiar nuestras vidas. Y entonces esa es la libertad. Cuando uno sabe lo que puede hacer y lo que debe hacer, esa libertad tenemos que manifestarla en aquellos que están esclavizados. Porque la gente viene esclavizada a la iglesia. Y sabe que muchas veces llegan a lugares donde en vez de liberarlos, lo que hacen es ponerle muchas más cargas. Les ponen un peso así, gigantesco, y es peor todavía. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? Que nosotros somos espirituales, amén. Y si somos espirituales, nosotros tenemos que servir a aquellos de los que nosotros hemos hablado, de los que necesitan de nosotros, los espirituales. Dile al hermano que está al lado de la hermana y dice, es que tú eres tan espiritual. Y créalo, por favor. ¿Verdad? Créalo. Gálatas capítulo 4. No, perdón. Gálatas capítulo 6, verso 2. Sí, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero muchas veces tomar un pasaje sin el contexto es un problema. Entonces necesitamos ir al verso 1 para poder entender este verso. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Usted no sabe aquí que Pablo le está hablando a una iglesia muy madura y le está diciendo, ¿sabe qué? Muchos de los hermanos que usted va a conocer va a caer en faltas. Pero usted ya no puede ser como los corintios, ahora ustedes son espirituales. Y ustedes van a ser tan espirituales que ustedes los van a recibir de esa forma, porque estamos hablando de recibir a los hermanos. Y claro, usted lo puede sorprender. Entonces usted lo pone en disciplina 365 días. Oración y ayuno por 15 años. En una esquina donde no contagia a los demás. Eso es lo que dice aquí Gálatas, ¿verdad? No, correcto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. No te olvides de lo que yo dije al principio, que tú no te conoces. Que si tú eres un hijo de Dios es porque Él te hizo hijo de Dios. Porque nadie buscó a Dios.
Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la bondad, hablando de todo el estudio, Romanos 15:7, esa bondad que debe haber en el cristiano, y todo ese conocimiento que debe haber en el cristiano, y todo ese amor que debe haber en el cristiano, tiene que saber que las personas como seres humanos van a faltar, pero cuando falte aquella persona, yo voy a ir a esa persona con mansedumbre. Yo no puedo ir a decirle, tú eres un hijo del diablo, porque ya tú eres un hijo de Dios. Ay, Dios te va a reprender y Dios te va a castigar y Dios te va a hacer pagar. Pero Dios te va a poner gente al lado espiritual que te va nuevamente a fortalecer para que vuelvas a los caminos de Dios. Para que comprendas tu situación, tu debilidad. Y allí es donde Dios obra poderosamente en su iglesia. Entonces, volvemos al verso ya que leímos esto. Ya yo me pongo en los zapatos de la persona. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros. Y lo más interesante, y estas últimas palabras del apóstol Pablo en este verso 2, dice, cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahí está. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Es fascinante saber que es mucho lo que tenemos que hacer en la congregación, en la vida, en la calle, en el trabajo. Cuando tú escuches una hermana que te dice, uy, tengo una compañera en el trabajo que me tiene loca, dígale, ojalá te vuelva más loca, a ver si te conviertes. Ay, cuando el pastor, vengan en el pastor y le digan, ay, pastor, ore por una gente que sabe a ver si Dios se la lleva, que te lleve a ti por no haber aprendido a amar. Porque nosotros decimos, sí, vas a conocer el poder de Dios, vamos a orar para que Dios haga algo. No, que haga algo con uno, porque mire lo que nos está mandando a hacer Dios a nosotros. ¿Verdad que a veces le pedimos a Dios cosas injustas? Muchas veces le pedimos a Dios mal. Sin embargo, el Señor nos conoce. Qué bueno es Dios. Efesios capítulo 4. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. Diga, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe? Cuando se habla de paciencia se está hablando de tiempo. 1 mes, 10 meses, 20 años. Es con paciencia. Ay, Señor, no me des paciencia. O dame paciencia, le está pidiendo tiempo. Y lo vamos a necesitar, porque ahora dice, no le pidas paciencia, porque si no, la vamos a necesitar. Vamos a necesitar la paciencia, todo requiere de su tiempo. Y en ese tiempo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Amén. El verso 25 ahí mismo. No, vamos a seguir el verso 3, perdón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada por gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, hay que pedirle a Dios el don. El don por lo que sentimos. Mire, muchas veces yo
tengo una lucha con tanta gente que conozco. Solamente quieren el don de sanidad y el don de los milagros. Se parecen a la hermana de Calcuta. Sí. Hay personas que queremos que Dios nos dé lo que no merecemos. Vuelvo otra vez y lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos sacrificamos. ¿Cuántos van a los enfermos a darles agua, a tener cuidado de ellos? ¿Cuántos van y le dicen a una hermana que está en cama, ya lavaste la ropa de tu familia, dámela, yo voy y te la lavo? Oh, eso era para la iglesia antigua. Hoy, ¿qué tal eso? Y así queremos que Dios nos dé el don de los milagros y el don de sanar enfermos. Pero si nosotros no hacemos nada para ganarnos algo que no merecemos, y Dios los da no por la fe nuestra, porque nosotros de fe no conocemos nada. La fe la da Dios a cada uno, sino a su medida. Y gracias a Dios Él la reparte como quiera, porque si no, esto fuera una locura. Pero en la vida cristiana, el recibir las bendiciones de Dios, o sea, yo no estoy hablando de nada material, porque yo creo que el dinero o las cosas materiales no compran paz, mis hermanos. El dinero y las cosas materiales no compran felicidad. Hay cosas que el dinero no las puede comprar y esas son las que nos ofreció Jesucristo. Que uno sufre por no tener para cualquier necesidad, sí, es feo. Pero yo te digo que de todas Dios te ha bendecido de una u otra forma, te ha ayudado. Que hayas pasado situaciones, pero que ahora te sonríes es porque Dios estuvo caminando en ellas. Pero muchas veces nosotros no reconocemos los actos tan hermosos que hace Dios. Yo estaba en un lugar, hermanos, está Dios delante de mí lo que estoy diciendo. Yo estaba en un lugar tan lejos de mi casa que ni para qué decirles, y tenía el la luz de la gasolina encendido en mi auto. Y en el bolsillo tenía 17 centavos americanos. En mi tarjeta había 0 centavos. Y estaba en un lugar donde no conocía a nadie. Y yo literalmente tenía ganas de llorar en ese momento. Me encontré en una oscuridad y tan solo, pero tan solo y tan triste. Eso se llama depresión, profunda tristeza. Yo caí en una tristeza, pero fueron momentos así que pasaron en una oscuridad y en ese momento yo le dije, Dios mío, ayúdame. Cuando sentí una bocina de un carro, y yo miré una persona que yo no veía hace como 5 o 6 años y me señala así, al frente tenía una gas station. Me entré a la gasolinera y dice, mire hermano, Dios me dijo que te llenara el tanque de gasolina. Y cogió, metió su tarjeta, la puso su clave y dijo, póngale la que quiera, hasta luego. Hermano, cuánto alegría verte, hace tantos años, pero tengo una cita urgente y me tengo que ir. Yo hubiese querido conversar con ese hermano. Yo estaba pasando por una situación tan crítica y me la merecía. Era terrible lo que yo estaba pasando. ¿Y sabe qué? No, estoy emocionado. Esas son emociones. Es porque muchas veces nosotros testificamos, pero, o sea, sí, qué bonito. Oh, Dios es grande, Dios es bueno. Pero la intensidad de lo que puede sentir una persona
cuando se siente abandonada, sola, y peor cuando uno entiende y comprende y es sincero de corazón que uno la merece. Eso es terrible. Yo te digo que yo llené ese tanque y yo no sabía, lo que me pasó es como si hubiese vuelto la luz. Y yo le decía, Señor, tu misericordia, wow. En fin, Dios es bueno. Y este amor fraternal que Dios quiere que nosotros practiquemos con todos, no con los de la iglesia, es así. Es el mismo Dios que sabe que tú no mereces nada, pero que Él dice, yo no puedo cambiar. Y llegará un momento, hermanos, yo no digo de conversión, sino del crecimiento espiritual nuestro. Porque yo creo que Dios lo toma a uno y dice, la obra que yo comencé en ti, yo la voy a terminar. Tal vez no como tú quieres que termine, sino como yo sé que va a ser. Pero que la termino, yo la termino. Pero se basa precisamente en que le conozcamos cómo es que actúa Dios. A mí me parece que este estudio que ustedes están haciendo es hermoso. Porque primero nos enseña en Romanos 15:7 que nosotros tenemos que recibir con bondad. Mire, el corazón y la bondad del corazón, cuando uno tiene verdadera bondad, el corazón no cambia. No cambia con las personas ni aunque le hayan hecho el mal más grande del mundo, no cambia. Y qué bonito que una persona tenga eso. Yo quisiera llegar a tener eso. Yo quisiera llegar a tener tantas cosas que hay quienes las tienen. Pero realmente nuestra hermosa relación con Dios, hoy entiendo que se basa en la relación que nosotros tenemos, no solamente con nuestros hermanos de la iglesia, sino con todas las personas que coloque Dios en nuestro frente. Por eso es que es bonito saber que cuando uno pretende creer que es el mejor cristiano del mundo, todavía no estamos llegando ni al 15%. Dice en cuanto a el verso 22, por favor. Le dice Pablo a la iglesia de Efesos que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe qué? La iglesia de Efeso era una iglesia conocedora de Dios, pero de una forma impresionante. Pero sin embargo el apóstol Pablo encuentra que no es perfecta. La iglesia de Gálatas es una iglesia impresionante, una iglesia muy espiritual, y les enseña las leyes espirituales para que sigan creciendo mucho más. La iglesia de Corintios, una iglesia llena de dones del Espíritu. Todos los dones estaban allí, pero era el lugar donde más perversión había. Y usted sabe por qué, hermanos, porque muchas veces nosotros nos refugiamos en el mal de nuestro corazón, simplemente porque Dios nos utiliza para hacer un milagro. Yo le pido a Dios que nos dé la honestidad de decir quiénes somos y liberarnos de esas cargas que hoy muchos están atados pretendiendo ser tremendos cristianos. La gloria sea para Dios. Efesios 5:21. Dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Sabe?
Hay que conocer el temor de Dios. El principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros le tenemos temor a Dios. Pero muchas veces nosotros no sabemos sujetarnos. Porque la sujeción es algo que se tiene que dar cuando realmente nosotros estamos libres. No hay ninguna persona libre que no se pueda sujetar a todo lo que Dios le pide. Pero todas las personas atadas, todas las personas que escondemos cosas, no podemos estar libres para sujetarnos completamente. Y son tópicos que son mucho más profundos y van mucho más allá. Yo en los últimos años he estudiado un poquito más de lo que estudié antes. Yo creo que mucho más de lo que yo estudié antes. Y estuve estudiando sociología porque es que conocer el ser humano es tremendo. Y cada vez que queremos comprender al ser humano y lo mandan a que uno se haga un autoexamen de conciencia, queda uno como frenado. Los patrones que tenemos por nuestro desarrollo de niños, nuestra escuela, nuestras amistades, nuestro entorno y todo eso, cada vez nos hace más volubles. Y entonces cuando estamos nosotros en un área espiritual, comienza a engañar eso en nuestro aspecto de vida. ¿Cómo es posible que en las iglesias haya divisiones, contrariedades, si la palabra es una, el Espíritu es uno, Dios es uno? ¿Ve? Y es precisamente por eso, porque la sujeción no está en completa libertad. El ser humano no es completamente libre. Entonces, nosotros tenemos que buscar precisamente ese encuentro íntimo en nuestra vida y en nuestra salud espiritual. No al odio, no a los resentimientos, sino siempre a mantener un corazón limpio. Amén. Eso es lo que creo que debemos buscar cada día, cada uno de nosotros. Bien, ahí sigue los aspectos de las casadas, que estén sujetas a sus propios maridos, que le den el lugar, todo lo que se refiere a esa parte. Porque entra dentro de ese aspecto, de ese amor fraternal, del que es difícil realmente entregarlo completamente. Hay quienes sí lo hacen, obviamente. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 13. Bueno, vamos a ella, María, ya que usted no quiere escapar ni un verso. Le damos la primera de Pedro, ahora lo lees, María, capítulo 5, verso 5. ¿Ya? ¿No lo tenías? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, estamos viviendo en una época donde los jóvenes están cada día más lejos de los padres, más lejos del respeto, más allá de tantas cosas.
Y precisamente lo que yo venía hablando desde el principio son las ataduras que todavía a ellos les es difícil, tienen que pasar por muchos procesos. Por eso, siempre que algún hijo suyo o algún joven esté pasando por un acto de rebeldía, hay que tener paciencia, hay que amarlos, hay que ayudarles a desarrollar su inteligencia. La palabra de Dios tiene mucho de sabiduría para entregarles a ellos y hay que confiar en Dios para ese cambio, porque si nosotros muchas veces cometemos tantos errores, ¿cuánto más un joven inexperto de esta vida? Los ancianos deberían ser los consejeros de los jóvenes, ¿verdad? Pero ¿quién se sienta, un joven de hoy en esta época se sienta con un anciano, a discutir un tema? Si es más, los jóvenes hoy no saben de temas, porque más importante es el Facebook, el Twitter, todas las Instagram, sus proyectos, los juegos, esos juegos que los mantienen en masa, unidos a través de una plataforma y todos pegados allí. Entonces, claro, ellos están perdiendo esa comunión con todos ellos. Y nosotros perdemos la paciencia y entonces actuamos de mala forma. Hay padres que echan a sus hijos de la casa, hay padres que se pelean ya con los hijos, aún a puños, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde hay que amar siendo fuerte un poco, hay que amar permitiéndoles que ellos consigan lo que quieran, pero hay que estar sobre ellos también, porque no hay que desprotegerlos, porque eso está muy peligroso. Entonces ahí hay que jugar con unos papeles y unos roles muy importantes para poder dejarlos que se desarrollen un poquito más. No es fácil, es una bendición de Dios para los que tienen a sus hijos sujetos, para los que tienen a sus hijos caminando por esa paz y esa tranquilidad que muy pocos jóvenes hoy están practicando en sus escuelas, en sus calles. Todo el mundo está buscando la deserción, las pandillas. Allá en Nueva York, jóvenes dominicanos que fueron excelentes alumnos en su primaria, en parte de su secundaria, y de un momento a otro entraron a una pandilla y se perdieron completamente, y gente la más violenta. Como hay madres que reconocen que ese no es su hijo, ese no es mío, ese no era mío, y personas que dicen, no, pero no puede ser, sí, con una violencia y un impacto social tan grande que han llevado a sus familias a su alrededor, que es tremendo. Entonces eso quiere decir que hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando y que Dios bendiga a sus hijos. Amén. Sí, y hay que entregárselos a Dios para que Dios continúe obrando. María ahí lo tuvo, entonces vamos al 7. Colosenses 3. Verso 13. Sí. Pero volvemos al contexto, ¿verdad? Este verso necesita un contexto para poder ser más claro. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable, y vuelve otra vez, mansedumbre, benignidad. Una persona benigna es una persona que está luchando a ser bondadosa, buena, ¿verdad? Y de paciencia, o sea que el tiempo no le va a vencer. Amén. Dígale al hermano que está al lado, el tiempo no nos puede vencer. Para seguir adelante, no nos puede vencer. Hay que tener paciencia en todo. Amén. Tener paciencia, por favor, eso es muy importante. Entonces, seguimos al 13 ahora sí. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. ¿Hay que explicar algo en esto? ¿Verdad que no? Ay, pero pastor, es que mire, me tiene cansado, cansada. No. Sí, María. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios no es el amor filios, no es el amor de familia, no es el amor fraternal de amigos, es mucho más allá. La Biblia no habla del amor de la diosa del amor, porque a veces yo digo, no, es que hay 3 clases de amor. Sí, los hay para el mundo, pero la Biblia solo enseña 2, el de la familia y el de Dios, el de la amistad y el de Dios. Porque el otro amor no es amor. Ese amor ágape que hablan por ahí es el de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces quieren confundir a la gente con el amor eros. Ese Dios no es nuestro Dios, ese no existe en la Escritura. El amor eros no está aquí en la Escritura. El amor eros no existe, no hay amor eros. No, eso sí hay muchos. Pero eso no es amor. Eso no es amor. Eso no existe. El amor filial sí, el amor de los padres hacia los hijos, de los tíos hacia los hermanos, a los primos, todo eso, el amor a los amigos, a la amistad. Y el amor a la amistad también es tan fuerte, es fuerte, dice, ¿verdad? La Escritura habla del amor de la amistad. El amor de la amistad es muy fuerte. Sin embargo, las amistades se pierden. Y en la familia cristiana pasa lo mismo. ¿Ha perdido alguna vez una amistad siendo cristiano? Todos dijeron no. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros tenemos el amor ágape? Entonces es contradictorio, ¿verdad que cometemos errores constantemente? Es contradictorio. Bien. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios que abunda en el corazón de los cristianos está basada solamente en el amor. Por eso nos toca aprender a amar y desaprender también. ¿Usted no sabe que uno tiene que desaprender? Porque hay cosas que las aprendimos muy mal. Y nos toca nuevamente a reprogramarnos porque nuestro amor está totalmente contrariado. ¿Sí? ¿Qué sacamos nosotros con amar solamente a los que yo creo que merecen mi amor? No tiene ningún significado. Hay hermanas acá que hace tiempos no se abrazan. Un abrazo así fraternal. ¿No? María las abraza a todas. Gloria a Dios, María. Pero si hay alguna hermana que hace mucho tiempo no abraza, yo quisiera que fueras y la abrazaras. Por favor, ¿se acuerda de alguna? Hombre, ¿cuál acá? Mire hacia atrás, la fila 99, allá atrás. La fila 100, 127. ¿A todas las has abrazado? Ah, bueno. Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. La hermana dice, no, yo no veo ninguna por abrazar. Oh, no vinieron, qué bueno. Gloria. Entonces el domingo apenas ve a la hermana esa, entonces le das un abrazo, ¿verdad? Y los varones también le dan un fuerte abrazo a su hermano, ¿verdad? Que hace mucho tiempo no abrazas. Eso es parte de la enseñanza de hoy. Así que, ¿qué hacemos? Ni modo, ¿verdad?
Colosenses, ¿estamos en qué verso? En el 16, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Fíjese que todo eso es parte del culto que se da en la iglesia. El amor fraternal entre los hermanos. ¿Usted sabe por qué la iglesia primitiva tenía milagros verdaderos sin buscar? En la iglesia primitiva no es como hoy en día, no, ven aquí que aquí yo te hago el milagro. No, ellos llegaban y Dios sanaba, usaba, ¿verdad? Buscaban, llevaban al enfermo porque sabían que ahí podía ocurrir un milagro. Pero ese es el esfuerzo que hacen, estaban unánimes juntos, se amaban la gente, se amaban de corazón, o sea, y había amor de Dios en ellos. Decían que todas las cosas las tenían en común. Había muchas cosas que hoy no existen. Entonces, claro, esa misma unidad transformaba y había poder de Dios muy grande. Y ahí pasan cosas maravillosas cuando hay esa unidad. La unidad es una belleza, hacen cosas extraordinarias. Entonces llegaba el Espíritu Santo y usaba a cualquier persona para que hiciera un prodigio. ¿Por qué no sucede hoy eso? Bueno, porque es que hoy en día estamos en otra onda, ¿sí? Sí, hay muchas cosas que tenemos, pero nos jactamos con pensar que somos buenos cristianos. Y qué bueno los hermanos que vienen a la iglesia, qué bueno los hermanos que están buscando, porque hay que buscar hasta el último día. Pero la transformación hay que buscarla hasta el último día de su vida. Así te digan que no, que tú no tienes ya esperanza, olvídate. Eso no lo puede decir nadie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Dice, por lo cual animaos unos a otros. Voy a parar ahí, voy a hacer un stop porque yo me acuerdo de cosas que he pasado en mi vida dentro de la iglesia. Estábamos visitando un enfermo y nosotros estábamos, lo que dice la escritura, estábamos animando al enfermo, ¿sí o no? Dicen muchos científicos que la parte anímica de la persona se restablece cuando otras personas le dan ánimo. Y estábamos dándole ánimo a una persona y dice, una hermana llega y dice, ay, de eso se murió mi tía. ¿Ve? Entonces, por favor. No vino hoy al servicio. No era de aquí, era de otro lado, María. Pero sí, era otra María, gracias. Gloria a Dios. Entonces, imagínense si le vamos a dar ánimo a las personas o otras personas que dicen, uy, mire, me voy a conseguir un trabajo ahí en Walmart. Ay, pero ahí no pagan bien, entonces desaniman a la persona. La cogen y le dan un estrepitoso paradón que yo digo, pero ¿dónde está nuestra espiritualidad? Si nosotros tenemos es que animarnos, uy, gracias a Dios, qué bueno, vas a trabajar, pues tal vez ahí no paguen mucho, pero de ahí vas a ascender, vas a ser la manager, vas a estar en la junta un día, o lo que sea. No mentiras, ¿no? Pero sí puede ser, ¿por qué no? Y esas son las cosas que la iglesia tiene que hacer con un espíritu de mansedumbre, de bondad, de alegría, de amor, porque eso es lo que nos enseña en cuanto a las relaciones como iglesia que debemos tener, amén. Entonces dice, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está confiado que la iglesia de Tesalónica lo hace así como lo hacéis. No lo dejes de hacer, no dejes de animar a tus hermanos.
Nada, todo lo que venga, sí, anímelo, sáquelo adelante, porque ya tú sabes que de pronto no camina. Y en un momento se despertó y va hacia adelante, hay que empujarlo, amén, que siga hacia adelante, que progrese, orar para que las cosas le salgan bien. Decirle, vamos a orar, vamos a orar. Ay, hermana, tengo mi tía que está enferma. Hay gente que le dicen, tengo mi tía que está enferma, y porque la persona ya pasa como yo de los 30 años, entonces le dicen, ¿y cuántos años tiene la tía? No, tiene 85, no, ya es hora que Dios se la lleve. No, sí, hay personas que dicen, ya, tampoco se preocupe. No, hay que orar por la hermana, que se sane. Si se la lleva al Señor, que se la lleve sin dolor, ¿sí me entiende? Pero uno no tiene por qué pensar en que porque uno está pasadito de años, la tía de uno se tiene entonces que morir. Por favor, pasa. Mire, hermanos, usted lo puede tomar como un momento de alegría y de gozo, pero es real, es real. Bueno, hay que alegrar a los hermanos, hay que darles paz a los hermanos, hay que aceptar todas esas llamadas y seguir orando, amén. Hebreos 13:16, vamos a Hebreos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Tenemos que hacer qué? Bien. No os olvidéis. Entonces, aquí viene una respuesta a nuestra vida. Porque yo decía antes que nosotros recibimos lo que merecemos. Es porque muchas veces nosotros como cristianos no nos sacrificamos. Y yo vuelvo y repito, el sacrificio que uno debe tener es hacia la gente que no lo merece. Hágame el favor. Y esa es la parte que nos pega más duro. Y esa es la parte que nosotros debemos vencer. Así se vence al diablo. Si la gente piensa que con reprender al diablo lo va a vencer, perdóneme, pero al diablo no se le vence de esa forma. Al diablo se le vence haciéndole el bien a los que no le merecen. Porque él fue el que comenzó todo el mal. No sé si lo captaron, ¿verdad? Entonces esa es una forma de nosotros vencernos a nosotros mismos y vencer las huestes espirituales. ¿Ve? Así que trabajemos en ello, por favor. Trabajemos de esta forma. Porque de tales sacrificios, es que es un sacrificio, es la verdad, aquí no miente, por eso yo le digo que Dios no le miente a uno. Hacer, dar, proteger en la iglesia, soportar, esos son sacrificios. Ustedes están haciendo un sacrificio no viendo la novela que estaba tan buena hoy, miércoles, ¿qué es sacrificio? Tan temprano. Pero la vida en Dios es así, de sacrificios. Y el verso 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Oren mucho por sus líderes espirituales, pero oren de verdad por ellos. Tómense en el tiempo de orar por su pastor, por sus diáconos, por María. No, hay que tomarse un tiempo, ¿verdad? Es importante. ¿Para qué? Para que se conduzcan bien. Aquí Pablo nos está mostrando que esa es la iglesia. Si uno no ora por sus líderes porque, bueno, son sabios, son buenos, están entregando una parte muy importante a otras fortalezas. Esa es otra parte también muy importante de ese amor los unos a los otros, ese amor fraternal que estamos aprendiendo hoy en la Escritura.
Vamos a Santiago capítulo 5, verso 16. Yo sé que ya usted se quiere ir a comer, pero vamos a terminar ya estamos casi al final. ¿Qué dice María? No lo tenía listo, ¿viste? Vea, la hermana ya lo tiene. Confesaos vuestras ofensas. Léalo, María, no se preocupen. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces vamos a leerlo con calma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué es una ofensa? Algo que hiere, dice la hermana, algo que duele, eso es, ¿verdad? Algo que duele. ¿Por qué cuando alguien hace algo dentro de las congregaciones, ya que somos una institución espiritual, ¿verdad? Estamos hablando. Pero también algo que te hace un compañero de trabajo, compañera de trabajo, o algo que te hacen en la casa, o algo que te hacen en otra amistad o en cualquier lugar. ¿Por qué no eres sincero? ¿Por qué no confiesas lo que te duele? ¿Por qué nos quedamos callados? La mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es eso, el silencio que guardamos. Pero tenemos un error mucho más grande que nos lleva al pecado. Si hay personas que piensan que como no cometieron tal delito que es más grave, yo les digo que el hablar de un hermano sin estar presente es como darle una puñalada y dice el Evangelio según San Mateo que eso se llama asesinato. ¿Ok? Pero para que vea que pecados suaves no hay ninguno, eso es mentira. Dice la Biblia que los que hablan mentiras son hijos del diablo. Entonces, o sea, si nosotros ponemos a ver qué pecado es, eso en la Iglesia Católica, ya sí cogen los pecados y los ponen en niveles. No, la Escritura es clara, pecado es pecado. Entonces, en vez de ir donde su hermano, donde su amigo, donde el vecino, o antes de llegar al pastor y decirle, uy, es que me hirió, es que... No, por favor, vaya, confiésele, dígale que usted está herido, usted está herida, que le ofendió, para que Satanás no te destruya y no destruya al otro. Eso es parte del amor fraternal, ¿verdad? Vamos a repetirlo, María, pero despacio. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y entonces, cuando yo confieso la ofensa, que estoy ofendido, la otra persona va a decir, yo no quise ofenderte. O sí te ofendí. Pasó esto y esto y esto. Entonces tú te arremangas y te arrodillas y dice, venga, oremos. Amén. Sí, venga, oremos. Eso es una pelea que vas a tener, pero con el diablo. Venga, oremos porque yo tengo que sanar mi herida y si pasó o si sentís, entonces perdóname también si te ofendí, porque muchas veces uno se siente herido y resulta que uno es el que ha herido. Todo es difícil, hermana, ¿no ve que la Biblia dice que es sacrificio? Pero yo digo una cosa, María está pilas ya. Pero yo digo una cosa, claro, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ok, si uno le confiesa, muchas veces uno no confiesa la ofensa por temor al rechazo o por temor a que le digan, a mí qué me importa, o no te tomen en cuenta. Y si es un buen cristiano o una persona que realmente dice, bueno, esta persona está pidiéndome perdón, bueno, a mí me pasó con una amiga hace poco y yo le pedí perdón. Y me sentí tan bien, me sentí muy bien porque ella me dijo, me ofendiste por esto y fue lindo de verdad y ella está en Ecuador y yo estoy acá. Entonces yo me sentí bien porque ella me dijo, me hiciste sentir mal con esto y con esto. Y yo en ese momento le pedí disculpas, pero se las pedí como 5 veces y ella se quedó tranquila.
Pero vamos al caso en que una persona sepa que esa persona me ofendió, esa persona me hizo sentir mal, pero si yo voy a esa persona me va a rechazar. Entonces uno se cohíbe y se queda con lo que usted dice. ¿Por qué te quedas callado? Claro. Puede suceder eso. Pero recuerde que la Escritura dice que el amor de Dios vence todo temor. Y estamos hablando es de poder, o sea, este estudio nos instruye a que amemos, que tengamos un amor fraternal. Entonces, yo lo que debo buscar es el momento propicio. Porque yo no puedo escuchar una predicación de esta, una enseñanza de estas o cualquier cosa y salir corriendo y me voy. No, yo tengo que buscar el momento oportuno. En ese momento que yo siento también que Dios me va a estar ayudando para que se solucione el problema. Pero lo que no tengo que es pensar en que no se va a poder. Y que nosotros tenemos que ser humildes. Y que muchas veces nosotros tenemos que inclinarnos. Y tenemos que agacharnos. Y tenemos que dejar que se venzan todos nuestros derechos. Porque muchas veces nosotros tenemos que entregarle a Dios nuestros derechos. Porque a veces dicen, no, pero es que yo no me merezco, pero es que yo... No, Señor. ¿Usted sabe si Jesucristo hubiese orado que Dios mandara ángeles? No hubiese muerto en la cruz. Él entregó todos sus derechos. Se humilló. Y como corderito mudo, llegó allá. Es que el ejemplo no es del apóstol Pablo, el ejemplo no es de Juan, el ejemplo no es de Pedro, el ejemplo no es de Salomón, no es de ninguno de los próceres. El ejemplo es de Jesús, solamente Jesús. Y gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Una bendición. Padre, gloria a tu nombre. Bueno, entonces, nosotros queremos que esto se cumpla en la iglesia, que confesemos los pecados, que los ancianos oren por los enfermos y sean sanados. No, mire, la hermana acabó de decir que después ella recibió algo que no tenía, se sintió con la paz. Cuando las personas tienen paz, se les quita el mareo, el dolor de cabeza, la úlcera y cuántas otras cosas más les dejan de doler, sino que se olvidan de ellas hasta que les vuelve otra vez por otra circunstancia. Y entonces dice, ay. ¿Ve? Hasta que hacemos esa retrospectiva en nuestra vida y comenzamos nuevamente a evaluar cómo debemos vivir en Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a terminar con Primera de Pedro, para que María no se enoje. Si no, tengo que arreglar el problema, si no, voy con una herida. Yo dejo a María herida. Que bueno, capítulo 4, por favor. Verso 9. Este verso me acuerda muchas cosas en mi vida, ¿sí o no? Pero hace poco llegó una persona a Nueva York y su familia no la recibió en su casa. Porque la persona es joven, porque la persona, en fin, no calificaba para entrar al entorno de la familia y la rechazaron. Y esta persona le tocó salir y buscar dónde se refugiaba en un lugar. Y siempre Dios tiene a un ángel que, ¿verdad?, opera y le dio refugio. Pero uno viene a ver después, cuando las personas oyen que a Dios le agrada que las personas sean hospedadosas, que seamos misericordiosos, porque hay momentos en que una persona va a necesitar hospedaje. Y entonces sacan miles de cosas, que el trabajo, que yo no sé, y si es ladrón, y si es esto, y si es lo otro, y si es acá, y si es esto, y si me hace, tantas cosas que sacamos. Pero yo digo, si un familiar viene a pedirme 2, 3 días de
de Posada, ¿cómo no le vamos a abrir la puerta? O sea, es ladrón, es esto, es vicioso, tiene sarna, o sea, ¿cuánto tenemos que pensar en que hay personas que necesitan vivir en algún lado? Necesitan refugio. Vivir en una calle en Nueva York es terrible. Sí, o sea, pero más allá que es la cosa, esa ciudad no duerme. Aquí usted sale a las 10 de la noche y usted no ve 200, 300 personas en la calle. Ya usted sale a la noche y usted tiene que entrar al tren así a las 10 de la noche, 12 de la noche. ¿Ve? Pero uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, el problema está en nosotros, ¿verdad? En que no sabemos cómo se agrada a Dios de que nosotros demos posada a las personas. Más cuando son parte nuestra. Y el Señor no le agrada que nosotros demos excusas. No, es que esto, porque dice sin murmuraciones. Entonces muchas personas le llega algo y llaman, pastor, mire, tengo una persona que no tengo dónde vivir. ¿Dónde está? Ahí en la puerta. Pero aquí no puede estar. ¿Será usted que puede? ¿Por qué Dios no la mandó donde el pastor primero? Porque Dios te está probando. Te está probando qué corazón tienes. Si has aprendido o no. No, pero es que ya nos tocó pasar la noche con María. Ya, o sea, ¿para qué otro ejemplo? Bueno, pero la ha disfrutado, ¿no, hermana? No ha dejado de pelar el diente toda la noche. Bueno, entonces vamos a hospedar sin murmurar en el momento que nos toque, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Necesitas dones? Claro que lo necesitamos. Ve, hasta para hospedar necesitamos dones. Aquí lo dice la Escritura. Entonces, lo único que tenemos que decirle al Señor es: pónganos a prueba. Así como cuando queremos evangelizar y queremos que la iglesia crezca, porque la iglesia crece es porque uno evangeliza, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo no salgo a evangelizar, la iglesia seguimos los mismos y los mismos. ¿Eh? Si yo no invito a la iglesia, seguimos los mismos y los mismos. Si yo no digo, bueno, si usted va y dice, hoy tengo un pastor en la iglesia que vuela y es tremendo, olvídese, la gente no va a decir el pastor es esto, porque así la gente. Pero si usted le dice, yo tengo un Cristo vivo, un Cristo que es poderoso, un Cristo que es misericordioso, un Cristo que todo lo puede, un Cristo que hace cosas maravillosas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, yo le aseguro que la gente llega. Pero mientras tanto tenemos que crecer en bondad y amarnos los unos a los otros. Y así podemos darle el amor a la gente que llegue. Ese amor maravilloso, ese amor que brotará de nosotros. Amén. Vamos a despedirnos. Vamos a decirle al Padre que está en los cielos que estamos agradecidos porque hoy vamos a despedirnos.